Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando muchos se preguntan qué nos pasa, porque todavía no hay una definición acerca de cuáles van a ser las alianzas que finalmente van a competir, quizá convenga hacer un raconto, si ustedes quieren, del regreso a la democracia, si quieren desde antes, para que nos demos cuenta cómo somos y dónde vivimos. Miren, cuando en 1955 el golpe pro-británico derroca a Perón, dijeron que Perón era violador, que tenía relaciones con menores, que se habían robado todo, y no sé cuánta otra cosa más que agregaron para ocultar lo que en realidad pasaba en la Argentina, que era el saqueo fenomenal de los comandos civiles que allanaban las casas de los peronistas, pero además de esto, la firma del endeudamiento que tiene su comienzo histórico, porque en 1946 Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa y en 1955 éramos un país acreedor, nos debían a nosotros. Entonces, cuando se produce el golpe, pasamos de país acreedor a país deudor. Nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Bien. Y se plantea la primera trampa de las ambiciones. Cuando Aramburu prepara todo para que Balbín sea el presidente de la Argentina, Perón recibe una oferta del abuelo del actual ministro del Interior, de Rogelio Frigerio, un viejo dirigente del Partido Comunista que estaba al lado de Frondizi, para hacer un pacto, es decir, para conseguir el apoyo de Perón, y Perón entonces dice, bueno, la libertad de los dirigentes presos, la devolución de los sindicatos, etcétera, etcétera, cosa que no cumple después Frondizi, o cumple alguna parte y otra no, pero lo cierto es que ese pacto le permite que el voto del peronismo a Frondizi dejara sin que pudiera ganar Balbín. Los jóvenes resistíamos aquello porque no existía la comunicación que existe hoy y no queríamos saber nada de votar a nadie. Es decir, el voto en blanco era una bandera de aquel tiempo y la gente que ya tenía alguna edad decía, no, hay que producir el cisma de los radicales. Bueno, llegó entonces lo que todos conocemos. Después, ¿para qué vamos a ir tan atrás? Simplemente se lo cuento como una expresión de que ustedes vean cómo después fueron ocurriendo las cosas en la Argentina. Con los peronistas proscritos, cuando se le ocurre darle la elección, ya no como partido justicialista o peronista que estaba proscrito, sino simplemente reconociendo a Unión Popular, un partido que prestaba su boleta, el justicialismo gana en varias provincias y gana la provincia de Buenos Aires con Andrés Framini, y entonces los militares dicen, se terminó, volteamos a Frondizi porque no le podemos permitir al peronismo que regrese al poder. Siguió. Y entonces apareció la reacción armada, las organizaciones guerrilleras y demás, y terminamos con el desenlace de un nuevo golpe de Estado y la entrega de Lanuse, allá aquel 25 de mayo del 73, de la banda y el bastón militar, y el bastón de mando. Pero no el poder, porque el poder seguía ahí oculto y esperando. Fallece Perón, otra vez un golpe de Estado, el más cruel de todos, y regresamos a la democracia. Y entonces, ¿qué hacen? Preparan el triunfo de Alfonsín. Y para preparar el triunfo de Alfonsín dicen que había un pacto sindical militar que tenía el justicialismo. No solamente que no era cierto, sino que el pacto lo tenía Alfonsín con el general Arguindegui, con quien habían sido compañeros de estudios. Bueno, declamó el preámbulo de la Constitución, dijo que con el preámbulo de la Constitución alcanzaba, llegó al gobierno un triunfo importante del radicalismo con voto popular, en las villas votaron a Alfonsín, y finalmente se fue 6 meses antes. Producida esa crisis, en una reunión ya casi determinante, 6 meses antes le dicen a Menem, háganse cargo del gobierno porque nosotros no podemos continuar. Esto
viene después que había dicho unas horas antes, o unas semanas antes, o unos días antes, que no iba a renunciar. Y entonces Menem, que había ilusionado al pueblo argentino, pero que esencialmente había ilusionado al peronismo, con la revolución productiva, con el salariazo y demás, nos embarca a todos en algo que él no estaba dispuesto a cumplir, pero que nadie lo sabía hasta que ocurrió. Y terminamos entonces con 3 triunfos de Menem. El primero con el peronismo, el segundo con parte del peronismo y con parte del no peronismo, y el tercero casi con los no peronistas, pero ganó 3 elecciones seguidas. En esa última, en la tercera, Duhalde, que estaba a cargo de la presidencia, desesperadamente buscando a alguien para llevarlo de candidato, cuando Reutemann le dice que no quería presentarse, y no encontrando quien midiera, de la sota no medía, que era lo que le gustaba a Duhalde, y finalmente dice, mira, el que quiere ser es el gobernador de Santa Cruz, que en el momento de la famosa crisis que se había producido en el 2001, había tomado una posición muy interesante, que era no estar de acuerdo con ninguno de los grupos que allí estaban planteando la cosa, y en aquel del 2001, que estaba todo preparado por el propio Alfonsín para que de la Rúa se fuera y Duhalde se hiciera cargo del poder, manoteó el poder a Adolfo Rodríguez Sá, diciendo yo me hago cargo en una reunión de gobernadores peronistas, como nadie había dicho nada, se hizo cargo él, y entonces después hubo que voltearlo a Adolfo Rodríguez Sá, que durante una semana hizo soñar al pueblo argentino con que se volvía al peronismo y demás, y aparece finalmente lo de Duhalde. Bueno, decíamos, en la búsqueda, dicen, hay que llevarlo a Néstor Kirchner porque no hay otra cosa, es lo que hay. Y Duhalde hace todo el trabajo para que Néstor Kirchner sea el precandidato, y finalmente Kirchner, que no gana la elección, lo había ganado Menem, al no presentarse a la segunda vuelta Menem, es ungido presidente de la nación. Y empieza la otra época más cercana que todos conocemos. En un momento determinado, cuando terminan los primeros años de Néstor Kirchner, que tenía gran parte de la sociedad a favor, todos decían, bueno, va por la reelección. En una reunión de 2 personas, de él y de Alberto Fernández, se elige a Cristina. Ellos 2 eligen a Cristina. Y entonces llegan a un acuerdo de decir, bueno, ahora viene Cristina, después en todo caso volvés vos, Néstor, y demás. Es decir, Alberto Fernández fue una opinión que gravitó para que su marido decidiera que Cristina fuera finalmente la candidata. Y llega Cristina. Y cuando llega Cristina, termina el kirchnerismo y comienza el cristinismo. Y a partir de allí, yo recuerdo que lo dije ese día y a algunos no les gustaba lo que estaba diciendo, y a partir de allí quedó muy demostrado que esto era así, porque los diálogos que tenía Néstor, Cristina los cortó. Es decir, Cristina no le interesaba hablar con los dirigentes sindicales, le molestaba a los dirigentes sindicales, Néstor tenía diálogo permanente, Néstor agarraba un teléfono y hablaba con los concejales, con los intendentes, Cristina cortó ese diálogo, tuvo bajo la presión de su presidencia a los gobernadores, a los intendentes y demás, mientras que Néstor hacía lo mismo pero con mucha más técnica, es decir, los llamaba primero y le decía, mira, tenés que hacer esto, si no yo voy a hacer tal otro. Es decir, era más negociador. Y llega al punto culminante de la gestión de Cristina, donde en la reelección, eso sí lo gana ella, porque la que construye es ella, y que nadie pensaba que iba a poder armar y perpetuarse y demás, y sí gana ella la elección, consolida todo su poder y comete el más grave de los errores. Cuando dice, vamos por todo, en lugar de decir, tratemos de convencer a los que no nos votaron, comete ese pecado de soberbia, que después es un poco el sello de Cristina durante todo el gobierno último de ella, y de los que lo acompañaron a ella, y pasan entonces los otros desequilibrios, de los cuales la justicia deberá probar si son ciertos o no, pero en definitiva, que hacen que la imagen se desdibuje y aparezca otra vez la corrupción. Y igual que como en el caso de Perón, exageran el tema de la corrupción para voltear a alguien que había calado hondo en las masas populares. Y entonces llegamos a este tiempo y a este momento. Y así como Perón alguna vez dijo que iba a ser el candidato a vicegobernador para que Framini fuera el candidato a gobernador, marcando que Framini era elegido por él, Cristina hizo lo mismo. Eligió a Alberto Fernández
y se puso segunda para decir, este es mi candidato. No es ni Rossi, no es ni ninguno de los kirchneristas, digamos, que aspiraban a ser herederos, y esto hace un cimbronazo en el kirchnerismo, digamos, del núcleo duro, porque ellos se creían que iban a ser elegidos, y elige a un Fernández que lo criticó muy duro a Cristina cuando se fue del gobierno. Y otra vez, así como Alberto y Néstor habían elegido a Cristina, ahora Cristina sola elige a Alberto. Pero ahí no termina la cosa. Otra vez, para demostrar su poder, elige la fórmula en la provincia de Buenos Aires, pasándole por arriba a los intendentes que estaban absolutamente decididos a no aceptar eso y a que fueron ellos los que pusieran el candidato. Bueno, y ya esto no es soberbia, ya esto es demostración de poder, porque durante todo este tiempo ninguno de los que se abrió pudieron construir nada en una Argentina que le gusta ser polarizada por los extremos, y así venimos con conservadores y radicales, antes unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, hasta llegar al tiempo este de kirchnerista y no kirchnerista, etcétera, etcétera. Es decir, nos gusta a nosotros como sociedad la antinomia. Y resulta que los protagonistas en escena son Alberto Fernández por un lado, Sergio Massa, que gana notoriedad, porque la que lo hace jefe de gabinete y le da fama es Cristina, Kicillof, que es un invento de Cristina puesto a ministro de Economía, y entonces empiezan estos personajes que eran poco conocidos o desconocidos a tomar y a ganar envergadura. Y entonces esa mujer elegida en una charla entre dos hombres de Alberto y Néstor termina constituyéndose en el aparato más poderoso de la política, porque nadie gravita más que ella, incluso gravita más que Mauricio Macri, porque ella en este momento tiene la capacidad de saber que tiene un parlamento, y que tuvo un parlamento totalmente manejado cuando fue presidenta, y que ahora tiene la oportunidad de volver a manejar una Cámara de Senadores, porque Pichetto termina, que va a ser conducida, si es elegida vicepresidenta, por ella misma. ¿Por qué todo este introito? Para que ustedes sepan que no existen ni las ideologías, ni la palabra, ni nada. Lo que existe en definitiva son los intereses y el usar en el momento oportuno todo lo que se puede. Después de que Néstor y Cristina llegaran a la gobernación y a la diputación provincial con una boleta que decía Menem presidente, cuando Menem juraba, en un gesto guarango de una persona de envergadura, Néstor se tomó los genitales, porque supuestamente Menem daba mala suerte, y le debía la gobernación a la boleta de Menem. Después a Duhalde no le atendían el teléfono. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de la misma forma en que Alfonsín no se hablaba con el vicepresidente, de la misma manera que los vicepresidentes como Duhalde y Menem nunca se llevaron bien, por el celo político, no hay ninguna garantía de Fernández y Cristina, como tampoco hay ninguna garantía de Macri con nadie, porque así somos los seres humanos. Lamentablemente no nos manejamos con fidelidades, sino con intereses momentáneos que nos hacen nublar el razonamiento en los momentos imprescindibles y necesarios de la vida. Y cuando dicen Cristina cambió, me parece que lo que cambió es de posición en la boleta, pero ella no cambió como persona, ella es ella y su responsabilidad para conducir política, porque ella es una mujer política. Y entonces los políticos nunca dejan de ejercer ese don que tienen de hacer política. Y ella, que sabe que no podía exponerse porque era imposible que ganara, se esconde, entre comillas, esto de se esconde, detrás de la figura de una persona que le merece confianza y que en el fondo le esconde gratitud, porque terminó de convencer a su marido que la candidata era ella. ¿Está claro esto? ¿Terminan de darse cuenta ustedes por qué es Alberto Fernández el candidato de confianza de Cristina?
porque Cristina fue la candidata de confianza de Alberto Fernández. Y entendiendo esto, más allá de las disputas, más allá de las cosas que uno puede haber dicho del otro, más allá de lo que no le gusta al kirchnerismo duro, tienen que interpretar y entender que aquí se han dejado de lado un montón de cuestiones personales provisoriamente para poder regresar al gobierno y al poder, pero la gran pregunta, el gran signo de interrogante, es si nos volveremos a ilusionar o si de verdad podremos producir el cambio. Mire, por de pronto hay algo, se tienen que ir los que están. La segunda etapa será obligar a los que lleguen a que hagan lo que la gente necesita, pero por ahora hay que obligar a esa unidad, hay que rogar que se muerdan la lengua muchos y que la unidad se produzca, porque es imprescindible terminar con el gobierno actual, que no solo ha producido un verdadero desastre económico en la República, sino que ha claudicado en la soberanía nacional y que ha entregado entre el enemigo histórico, ese mismo que financió el golpe de Estado del 55, le termina de dar todas las posibilidades de que los ingleses sigan manejando, porque el presidente de la República, que llegó por el voto ciudadano, por ese error conceptual de Cristina de vamos por todo, porque Macri es presidente por los errores de Cristina, no por capacidad propia, y hoy Macri va a ser vicepresidente a Cristina por sus propios errores. Entonces, en los errores del que gobierna está la respuesta del que gana. Pero la Argentina está necesitando otra cosa, está necesitando que gane alguien y que cumpla con la palabra. Y así como Alfonsín montó su triunfo en una mentira del pacto sindical militar y no existía, así como Menem se montó sobre la revolución productiva y el salariazo y no lo hizo, así como Macri dijo pobreza cero y la inflación es una pavada, ¿cómo se va a poder controlar? De mentira en mentira nos tienen a todos y la gente entonces tiene memoria de una sola cosa, que antes estaba mejor. Y si la gente antes estaba mejor, no tengan dudas que de una forma o de otra van a terminar con este gobierno que los puso peor.